Y luego marchó a hacer su postdoc a Georgia Tech, Atlanta, o como dicen ellos, Atlanta, Georgia. Entonces, allí estuvo un tiempo, entonces yo creo que redescubrió su vocación y se dedicó a la ciencia de los datos. Y desde entonces, bueno, pues cambió un mundo más académico por un mundo más de empresa en el mundo de la ciencia de los datos. Trabajó en unas empresas allí, luego trabajó en Randstad, una empresa de recursos humanos. Fui el primer data scientist que fichó Randstad USA. El data science en el mundo de los recursos humanos me parece muy bastante interesante. Solo en Randstad, porque luego Manpower y ¿cuál es la otra? Adecco. Eso seguro que tendría, no sé. Son las... Sí. Bueno, ya estás en otra empresa, ¿no? Y sí. Hoy nos cuenta, pues desde ese punto de vista de data science, data big data, etcétera, pues algo muy interesante, que trata un fenómeno social aquí, desde el punto de vista de la ciencia. Pues ahora... Pues muchas gracias. Bueno, me voy a poner aquí, porque si me pongo ahí voy a estar mirando a esa zona y voy a hablar a esos espectadores. Como parece que habéis volcado a esta zona, pues me quedo aquí. Aunque me pilla, no soy zurdo, o sea que si me sale la presentación mal será porque estoy usando la diestra, o sea, perdón, la siniestra. Bueno, parece atípico que un científico hable de estos temas y no solo parece, yo creo que de hecho lo es. Pero aunque suene un poco vanidoso, creo que los científicos se pueden plantear abordar cualquier problema, independientemente de la temática que sea, pues de una manera sistemática se puede plantear una serie de preguntas y esas preguntas, pues con una metodología responderlas, cuantificar, analizar, etc. El terrorismo, ya sea por sensibilidad humana o por inquietud intelectual, incluso científica, pues nos toca a todos desde hace décadas y a mí en particular pues también, ¿no? Y pues pienso que esa fue un poco la razón por la que creo que me planteé hace unos años pues realizar un proyectito sobre terrorismo, utilizando un poco mis actitudes científicas. Y eso es lo que os voy a contar, ¿vale? Entonces yo no soy muy dado a poner índice de contenidos cuando hago una presentación, pero esta vez sí que quería poner uno, sobre todo porque está justificado, porque si no os va a despistar la manera en que voy a presentar el proyecto. Como veis hay una flecha, el índice de contenidos está formado por una flecha, voy a quitar el ratón. Creciente en años y indicando lugares. Yo soy natural de Almería y ahora vivo en Madrid. Y el resto de lugares son lugares donde he vivido o bien ¿mejor? Gracias. O bien he visitado, ¿vale? Entonces, lo lógico hubiese sido un poco presentar el proyecto de una manera típica, diciendo, pues bueno, el contexto del terrorismo es muy malo, matar está mal, luego plantear una serie de preguntas, de hipótesis e intentar abordarlas, ¿no? Pero lo voy a hacer así porque veréis que está un poco justificado y voy a hablar de los mismos temas, o sea que al final voy a hablar de ciencia y voy a hablar de terrorismo. Entonces, bueno, vamos a empezar por Almería, año 2000, era domingo, febrero, y yo estaba estudiando para el examen de historia de la Reconquista, de cómo se expulsaron a los musulmanes de Protoespaña, la Protoespaña, ¿no? Y el lunes tenía el examen y yo estaba estudiando. Y en las noticias de actualidad, pues empezaron a escucharse unas noticias, o sea, una información que hablaba de que en la zona donde yo vivo, soy de la zona del poniente de Almería, donde están todos los invernaderos, pues no sé si conocéis o acordáis de esa historia, pero de manera consecutiva en varias semanas, inmigrantes musulmanes asesinaron a varias personas de España, de la zona, o eran sus jefes del invernadero o eran vecinos,
Y el sábado incluso hubo, o el viernes anterior, hubo un asesinato de una chica y entonces el sábado se generó una manifestación y esa manifestación llegó al punto de que ciertos grupos de personas se organizaron para ir a quemar coches de inmigrantes, a las asociaciones, a las mezquitas, a las carnicerías que tenía y a pegarles palizas y con la intención de matarlo o de, no sé, de desahogarse. Y bueno, yo el takeaway, ¿no?, que me quedaba era, digo, bueno, todavía no hemos terminado con el proceso, ¿no?, porque parece que todavía están un poco en la situación caliente, pero sí que me resultaba muy curioso, me llamaba la atención que hubiese como una especie de fuerza que moviese a una masa de manera irracional, un subconjunto de la sociedad de manera irracional a hacer actos de este tipo, ¿no? Yo tenía 17 años en aquel entonces y yo estaba un poco fascinado, digo, me pillaba muy de cerca y bueno, pues me quedé con eso en la cabeza, ¿no? Digo, esto tiene que haber una serie de fuerzas que mueven a la sociedad, porque si no, no se explica cómo personas así se encanan, ¿no? Bueno, después de eso me fui a Granada. A mí, yo de pequeño, siempre cuento la historia de que cuando estaba en quinto de GB, a mi colegio vinieron de la Universidad de Almería y nos hablaban de las carreras, ¿no? Yo pregunté que cuánto se tardaba en estudiar física, cuánto se tardaba en estudiar química y matemáticas. Me dijeron 5 años cada uno. Y yo entonces pues decía que llegué a mi casa diciéndole, mamá, voy a estar 15 años en la universidad. Y al final, entre la carrera, el doctorado y el postdoc, pues tuve entre 13 y 14, con lo cual casi acierto a muy temprana edad. Yo entré en física al final, me decidí por física, porque me gustaba la astronomía. Y casi toda la gente que se mete en física lo hace por eso, ¿no? Es muy visual y te encanta, o sea, pero bueno, después de pasar por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, salí enamorado del mundo microscópico. No del mundo subatómico, que en cierto modo, pues, la física de partículas ya un poco se conecta con la alta energía, con la física de la cosmología, la física, la astrofísica, pero el mundo que había entre los nanómetros y la micra me fascinaba. Y ahí entraba toda la termodinámica y la física estadística, ¿no? Y realmente me gustaba mucho. Y me gustaba tanto que, de hecho, pues me aventuré a hacer una tesis en esa longitud de escala, entre el nanómetro y la micra. Entonces, pues aquí hay una representación que, de hecho, utilicé en la portada de mi tesis, que me representa a mí enfrentándome al sistema físico que estaba, digamos, estudiando en mi tesis, que eran sistemas, mezclas de coloide y polímero. Os voy a explicar ahora eso que es, ¿no? Pero, bueno, la ilustración la he robado de, no sé si la conocéis, si alguien la conoce, pues esto es el monstruo espagueti volador. Cuando se empezaron a probar en Estados Unidos que en el colegio se podía enseñar el creacionismo, un físico, creo que en Texas, pues decidió crearse su propia religión, que era la religión del monstruo espagueti volador, y se hizo viral en aquella época, y la verdad que, bueno, sacó una serie de reglas, correlaciones entre el decaimiento de los piratas con el calentamiento global, o sea, una cosa bastante... lo montó muy bien, y él quería que también se explicase esa religión en el colegio. Pero bueno, el caso es que una mezcla de colores, o sea, básicamente el sistema esquemáticamente que yo estudiaba se representa muy bien ahí. Son dos bolas y como gusanos alrededor. Esos eran los sistemas físicos que yo estudiaba. Un coloide, que está representado aquí, no funciona esta, o sea que lo enseño, pues al final está formado por un entramado de polímeros que se enganchan entre sí. Están más contentos enganchados. Y un polímero al final es una cadena de monómeros, y un monómero es una molécula más o menos simple, que con reacciones se pueden engarzar. Entonces, pues yo estudiaba cómo el efecto de la presencia de polímeros afectaba la interacción entre las partículas coloidales, ¿vale?
Y una de las cosas, dejadme que enfatice esto, porque luego se conecta con lo que voy a contar del terrorismo y del modelado científico. Una de las cosas que me fascina de la física y me fascinó durante esta época era la temperatura. O sea, la temperatura a nivel microscópico no es nada más que energía cinética de los constituyentes del sistema. O sea, es energía que esas partículas van a tener para moverse, y como hay muchas y se están tocando unas entre otras, pues hay un movimiento errático, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que me fascinaba. Y lo curioso es que yo los sistemas estos que estudiaba, coloides, que eran partículas mucho más grandes que las moléculas simples de un fluido, pues estaban inmersos en un fluido, y ese fluido, por acción del impulso de las moléculas más pequeñas, le transmitían un impulso y acababa resultando en un movimiento errático también. Claro, esta molécula tan grande, aunque los constituyentes que lo forman tienen también temperatura y tienen alguna agitación, en sí no se va a mover por la temperatura, pero el efecto promediado de lo que hay debajo, microscópico, sí que lo conseguía. Y eso me parecía genial, porque lo que pasaba es que las mismas leyes de la física que se aplicaban aquí se podían aplicar a un sistema que estaba formado por muchas partículas de este estilo. Y lo bueno es que estas se pueden ver bien, se pueden traquear también porque son más lentas. Entonces, pues para estudiar problemas de física, utilizar estos sistemas era genial. Y a mí me fascinaba, ¿no? Y yo estaba muy interesado en estados de equilibrio y en procesos, en transiciones de estados de equilibrio. Y dejadme que os diga una cosa, uno de los problemas más fascinantes también, y una paradoja, que luego me conecta con algo que voy a decir, que está un poco más conectado con la charla. No sé si habéis oído hablar de la transición vítrea alguna vez. O sea, la transición vítrea es la transición de un estado líquido a un estado que microscópicamente no es un cristal, porque es desordenado, pero se comporta como un cristal en el sentido que es sólido. Un vidrio es algo sólido, ¿no? Entonces, aquí hay una paradoja que realmente, o sea, es una de estas, o sea, cuando se plantean las cuestiones, las 4 o 5 cuestiones de la física, pues siempre la transición vítrea es una de ellas, ¿no? O sea, os voy a contar un poco la paradoja. O sea, tú tienes un líquido y empiezas a enfriarlo, ¿no? Las partículas se están moviendo, conforme las enfrías tienen menos temperatura, tienen menos energía de movimiento, pues realmente no necesitan explorar mucho espacio, pueden estar moviéndose en una zona más localizada, ¿no? De tal manera que la naturaleza, en el momento en el que se puede permitir reducir el orden, o el desorden, perdón, se lo permite, si no, no lo hace, pero si se lo puede permitir y si baja la temperatura suficiente, llega un momento en el que las partículas dicen, pues nos podemos quedar en una estructura ordenada, en vez de estar desordenados, y seguir moviéndonos ahí a esa temperatura, con esa energía cinética. Y entonces ocurre una transición a un estado cristalino. Y hay un salto en determinadas propiedades del sistema, en la entropía, en el volumen, etc. ¿Qué ocurre si, en vez de enfriarlo a una velocidad determinada, lo enfrío muy rápido? Si lo enfrío muy rápido, puedo llegar a frustrar el que las partículas se organicen en el espacio, porque lo estoy enfriando tan rápido que no dejo tiempo a que las partículas se coloquen en su posición de orden. Entonces se forma un vidrio. Pero claro, no hay ninguna transición en ese sentido, porque una transición siempre implica una ruptura de simetría, y aquí el sistema sigue siendo desordenado. Entonces, la paradoja está en que, imagináis que seguimos súper enfriando, o sea, enfriando muy rápido, de tal manera que frustremos la cristalización, puede llegar, o sea, el cómo se comporta esto y el cómo se comporta esto depende de la fase en la que estés. Si sigue en una fase desordenada, pues va a seguir bajando, si baja muy rápido la temperatura. Puede llegar un momento que a una misma temperatura, se puede dar el caso, que tenga un sistema que está desordenado y que tenga una entropía, o sea, que tenga una cantidad de desorden, una medida del desorden inferior a un sistema ordenado. Y eso es paradójico, porque si estás desordenado tienes que tener mayor entropía que un sistema ordenado en las mismas condiciones. Y esa paradoja se llama paradoja de Kauffman. Y entonces, pues bueno, lo que se decía es que, bueno, tiene que haber una transición de segundo orden, una transición de otro tipo, en el que esto se aplane,
por el hecho de haber llegado a una fase que no una fase, un cambio de fase, pero una fase diferente, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, a mí me encantaban todo este tipo de cosas, que las cuento porque me gustaba profundizar en ver, entender lo macroscópico a través de bajar una serie de niveles, en este caso espaciales, para entender la física de lo microscópico y de ahí poder interpretar lo que pasaba en lo macroscópico. Y eso lo extrapolé a otro tipo de sistemas, ¿vale? Y me recuerdo estar un día en una fiesta y ver a la gente bailar. A mí no me gusta bailar, pero yo pues, estaba bebiendo y estaba viendo a la gente bailar y yo me imaginaba que podrían ser partículas también, ¿no? Podrían comportarse de una manera basada en una serie de reglas de optimización del baile, pues, o de la que la música le guste más o menos, podrían estar más desordenados o menos desordenados, o sea, más ordenados o menos ordenados, dado que ellos también se están moviendo, pues de manera óptima, alguna serie de condiciones se podían dar ahí, ¿no? Y un poco lo que estaba haciendo era buscar una analogía en lo que yo sabía más o menos bien, que era modelar sistemas físicos, y llevarlo a un caso que no era un sistema físico, era un sistema social, pero que realmente sí que se podrían establecer unas pautas, una analogía, ¿no? Y eso me gustó mucho, me pareció, quizá era el alcohol, no sé, pero me motivó mucho, me pareció una cosa muy potente, tener herramientas potentes, ¿no?, entre mis manos, ¿no? Y pues la única diferencia que veía en ese momento es que, bueno, uno estaba regido por interacciones físicas y el otro estaba regido por interacciones sociales, lo cual es un mundo, o sea, ahí está la gran diferencia. Pero en el fondo, si yo supiese las interacciones, o sea, esas reglas que yo llamo, ¿no?, esas interacciones sociales, sí que podría modelar como el baile y saber las condiciones óptimas en las que se puede bailar, en fin, y a lo mejor aprender, incluso. Pero bueno, el caso es que lo que llevo hablando durante todo este tiempo es sobre los sistemas que yo estudiaba, que eran fluidos complejos. O sea, un fluido complejo, un fluido que está formado por mezcla al menos de binaria, o sea, de un solvente, por ejemplo un líquido, y inmerso en eso otras partículas mucho más grandes, en otra escala espacial, que también termodinámicamente son activas, ¿no? Pero claro, también estábamos hablando de sistemas complejos, o sea, realmente un fluido complejo es un sistema complejo. Un sistema donde lo que importa es saber qué interacciones hay a ese nivel inferior de lo que yo estoy observando macroscópicamente, percibiendo, y si sé definirla, pues puedo empezar a modelar y puedo empezar a entender, y esa información creo que puede ser importante para cierta acción. Entonces, bueno, terminé mi etapa en Granada y me fui en 2012 a Atlanta, ¿vale? Esto es el campus de Georgia Tech y yo vivía, este edificio es el del Bank of America, para los que sois banqueros, yo vivía aquí al lado. Y bueno, el cuartel general de la Coca-Cola, que quedaba por aquí, y esta facultad estaba por aquí, creo, y esto quedaba por aquí, o sea, se veía desde el despacho, y bueno, Atlanta está ahí, en Georgia. ¿Qué estudiaba allí? Pues estudiaba los mismos sistemas coloidales, pero en este caso se llamaban microgeles. Y los microgeles tienen una particularidad, que también están formados por entramados de polímeros, y estos polímeros están como entrecruzados en algunos puntos formando una red, ¿vale? Pero eso a nivel microscópico. Lo que pasa es que esos polímeros están dopados de una química determinada, de tal manera que son sensibles a cambio de la temperatura, a cambio en el pH, a cambio en la salinidad, de tal manera que la partícula, si la temperatura le gusta, se expande, o la partícula, si la temperatura no le gusta, se encoge, y eso cambia drásticamente las propiedades del sistema, con lo cual tiene un material que es termosensible, o sea, que responde a estímulos de temperatura o de pH o de lo que sea, ¿no? Eso, en particular, por ejemplo, eso sean materiales inteligentes, ¿vale? En particular,
bueno, material inteligente o metamateriales, son materiales que contienen propiedades fuera de lo que se espera, ¿no? Y en particular Google lo utilizaba en las lentes estas de visión. O sea, el material de la lente estaba recubierto con una capita de microgel para que era sensible a cambios de niveles de insulina o algo así, que se percibían en el ojo, de tal manera que a los de diabetes se les borraba un poco la visión antes de sufrir ¿cómo se dice? Una subida de azúcar, ¿vale? Entonces, pues bueno, digo, yo seguía estudiando problemas físicos, pero eran materiales que tenían una aplicación muy chula, ¿no? Pero claro, una de las cosas que ya me empecé yo, o sea, una de las palabras que me resonaba mucho en Atlanta era la palabra red. Yo había estado estudiando sistemas complejos, fluidos complejos, y la palabra red realmente me atraía mucho. Y otra de las cosas que me interesó mucho es que había otro tipo de sistemas, no solo sistemas termodinámicos. Entonces me enteré que existían los sistemas granulares. Un sistema granular se entiende, imaginaros, os he estado hablando de partículas que tenían entre un nanómetro y una micra. Pues por encima de una micra, las partículas ya adquieren un peso tan grande que la gravedad tira de ellas. Y aunque la temperatura sigue, o sea, el ajetreo de las moléculas inferiores sigue dándole un impulso, pero al final lo que prevalece es la gravedad y sedimenta. O si son mucho más grandes, como aquí estos sistemas, ¿vale? Que son M&M's, o sea, laquesitos, y se hicieron experimentos. Paul Chaikin es un físico famoso de Princeton. Hizo experimentos del empaquetamiento de laquesitos en una geometría esférica. Era un problema físico en un sistema granular, en vez de un sistema. Yo el problema lo puedo estudiar en un sistema termodinámico, pero lo he estudiado en un sistema granular. Y ahora no tenía temperatura las moléculas, en este caso los constituyentes, perdón, pero agitándolo, esto se agitaba, y agitándolo se le daba ese movimiento, esa energía de movimiento, ¿vale? También me enteré que existían los materiales activos, que son materiales que también tienen una energía de movimiento, pero no es como la temperatura. Y ahí podéis meter las células, los virus, las bacterias, incluso sistemas animales, las hormigas. O sea, tienen una energía de movimiento igual, o los sistemas sociales, ¿no? Puedes asumir que tienen una necesidad de hacer cosas, una energía, pero realmente es difícil definirla, difícil modelarla, y por lo tanto es muy difícil modelar estos sistemas. Pero hay una sólida comunidad estudiando estos sistemas. Ahí está la física de las células, la física de las bacterias, y realmente me parecía fascinante, ¿no? Y todo volvía a la reflexión de casi el principio. Yo, para entender lo que ocurre a nivel macroscópico, necesito mirar a nivel inferior, ¿no? De hecho, en mi laboratorio, y esto está muy chulo, estudiamos con hormigas, o sea, hacíamos experimentos con hormigas. Y teníamos un sistema de hormigas que tenían, primero, propiedades hidrofóbicas, o sea, intentaban sumergirse y no se podían sumergir, ya lo habréis visto en algún documental, que pueden cruzar ríos. Y luego también otra cosa que era un poco más novedosa es que eran viscoelásticas. Los sistemas de hormigas eran viscoelásticos. O sea, si le aplicaba un sistema viscoelástico, un sistema que responde de manera diferente a esfuerzos diferentes. Si le aplica un esfuerzo suave, pues responde como un fluido. Si le aplica un esfuerzo fuerte, responde como un sólido, ¿no? Y aquí tenéis como un sólido, es elástico, y aquí tenéis como un fluido, ¿vale? Y de hecho yo, esto en mi casa, que hacía experimentos también de cristalización de hormigas, pero esto lo hacía yo un poco por... Y esto era veneno. Le echaba gotitas de veneno que tenía una geometría más o menos definida, y las hormigas empezaban a cristalizar, o sea, empezaban a ordenarse a acercarse de manera muy ordenada y a recubrir esa gota. Pero bueno, eso otra locura. Entonces, pues al final, en fin, la reflexión que hace un minuto decía, que existen patrones muy bellos en la naturaleza. Y la conclusión que yo sacaba es que yo, con lo que había aprendido a nivel de fluidos complejos, era básicamente ese sistema de pensamiento el que tenía que utilizar para abordar otro tipo de problemas, ¿vale?
Y otra cosa que pasó y bueno, los sistemas podían ser desde vivos hasta inertes y de cualquier tipo, ¿no? Una de las cosas que me ocurrió durante la etapa, y esto ahora conecta con temas bélicos, ¿no? Fue que fui a Medellín en 2013 para me invitaron como tribunal de tesis allí en una tesis, en la Universidad de Antioquia. Y también me invitaron a dar una charla. Y el día de la charla, cuando ya estaba preparada la charla, igual que aquí, ¿no? Pues llegaron unos encapuchados y bueno, con cócteles molotov y bombas caseras y nos dijeron, venga, para afuera, que aquí no se hace, todo el mundo fuera. Y bueno, aquí, a mí como no, a mí si la gente grita fuego, fuego, fuego y se va y se aleja, yo voy hacia el fuego para enterarme. Entonces pues yo me quedé tomando algunas fotos, y ahí las podéis ver, ¿no? Y al final, una cosa que me gustó de lo que hicieron es que la charla la acabé dando en el jardín botánico que estaba al lado de la universidad, nos salimos todos fuera y fue todo muy socrático. O sea, yo sentado allí en el césped y sin transparencia ni nada, con las manos, pues le expliqué mi investigación y me resultó una experiencia muy chula. Luego fui otra vez a Medellín en el 2016 y conocí al hermano de Pablo Escobar. Estuve en su casa, pero bueno, eso para otro día, otra charla. De hecho me dijo que estaba investigando en temas contra el SIDA. Sí. ¿Que es físico? No, él es ingeniero electrónico y narcotraficante. y ciclista profesional también. Me estuvo enseñando, estuve en su casa y me estuvo enseñando. ¿Sigue traficando? Sí. En teoría no. Él me hablaba de la organización de su hermano y me enseñó la casa que estaba llena de disparos, me enseñó el sitio donde porque Pablo Escobar lo asesinaron el día después de su cumpleaños. Entonces el día de antes celebraron el cumpleaños en ese chalet de Medellín y nada, pero bueno, que fue una experiencia, ya la contaré otro día. Eso fue, en fin, volver un poco a los principios de Almería, ¿no? Y llegamos a Dublín 2015. En ese momento se me terminó el contrato en Georgia Tech y yo tenía que tomar una decisión entre irme o bien a Suiza a investigar en el Paul Scherrer Institute. Me habían ofrecido una beca de 2 años para investigar con coloides una estructura cristalina muy famosa, que es el diamante, que en principio, si tienes esferas, interaccionan radialmente, no puedes construirla, porque para tener un diamante tienes que tener interacciones tetragonales, ¿no? O sea, que formen un tetraedro. Y eso, pues, existen moléculas simples que lo pueden proporcionar, ¿no? Pero con coloides no se podía. Pero sí, en aquella época se sintetizaron unos que tenían como parches en orientación tetragonal, y entonces yo decía, pues, voy a escribir un proyecto y si me lo aprueban, pues lo hacemos. Y al final, bueno, no los desvelo. La otra opción era irme a Dublín a participar en un campamento de alto rendimiento de 2 meses para llegar a ser un científico de datos. Y bueno, tampoco hay que estudiar 3 carreras para saber qué opción tomé, ¿no? Entonces, ¿por qué decidí al final eso? Pues en principio 2 razones, ¿no? Una, que el perfil mío era un poco el que se buscaba en ese campo, ¿no? Un científico de datos es como una intersección entre 3 skills, ¿no? Como se dice, habilidades, matemática, estadística, ciencia, ¿no? Programación y conocimientos de negocio, ¿no? Y la intersección de esas 3 es como donde se tiene que mover un científico de datos. Y yo, aunque no sabía del negocio que fuese a trabajar, pero lo podía aprender. Y todos estábamos así en principio. Entonces, pues me dediqué a eso. La otra razón, un poco más vanidosa, es que en la revista Harvard Business en 2014 publicó en portada que el Data Scientist is the sexiest job of the 21st century. Y yo dije, pues, I should be one of them. Yo debería ser uno de esos. Y entonces, pues bueno, también pesa esa razón. Y pues allá que me fui. Y entonces la historia del proyecto
como la historia de amor empieza en París. O sea, yo antes de llegar a Dublín me paré en París unos días y estuve allí. Y estaba paseando por Notre Dame y pensando sobre qué proyecto hacer de ciencia de datos, ¿no? Porque realmente una de las condiciones del bootcamp es que pues, te entrenaban con una serie de clases y tal, y luego tenías que hacer un proyecto para tener algo de portfolio, ¿no? Y en aquel paseo, pues yo estaba pensando, ¿y de qué lo hago? Y realmente no tenía un poco... O sea, me gustaba todo, era muy curioso, me gustaba todo, pero no sabía en qué decirme. Y lo que ocurrió aquel día, que estaba yo paseando, fue que a 2 kilómetros de distancia ocurrió lo de Charlie Hebdo. Que bueno, sí, no sé si acordáis. Sí, el de lo de Almería no, pero lo de París sí, ¿no? Pues hay que... Una atracción por estar en el sitio preciso, que no hay que estar. Sí, sí, no. Al lado. Me pasan muchas cosas así. Parece que lo busco. Sí, el caso que, bueno, bueno, si lo sabéis tampoco lo cuento, pero unos encapuchados islamistas entraron a la sede de Charlie Hebdo y asesinaron a algunos de los que estaban trabajando allí porque se habían reído de su profeta. Una razón poco convincente, pero lo hicieron así, ¿no? Y entonces yo, pues, tuve una idea en ese momento, ¿no? Y pensé, pues, ¿por qué no lo hago sobre terrorismo? Y claro, lo siguiente que me planteé, digo, bueno, yo no sé nada de terrorismo, o sea, lo poco que sé, pues de lo que escucho, de lo que veo, soy físico, voy a hacer un proyecto de ciencia de datos, y ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer para aportar sin tener una base sólida, ¿no? Y además, bueno, este tipo de temas siempre se abordan desde un punto de vista un poco más humanista. Estudiando sociología, estudiando socioeconomía, geopolítica, ideología, y yo, pues bueno, no tenía ahí un poco, pero dije, como estaba caliente, dije, pues mira, para adelante, y me aventuré, ¿no? Y entonces me apunté a unos cursos, mientras que hacía el curso de técnico de ciencia de datos, pues me apunté a unos cursos de Universidad Americana de terrorismo, para un poco empaparme, ¿no? Y una de las primeras cosas que un poco razoné con toda la información que estaba leyendo es que el terrorismo obviamente ocurre en un sistema social y por lo tanto se puede considerar un fenómeno social, es un fenómeno que ocurre en la sociedad y simplificándolo mucho es un fenómeno en el que dos o más subgrupos de la sociedad entran en conflicto y la palabra conflicto me parecía clave, ¿no? Porque vamos a obviar el terrorismo y las cosas más sentimentales y vamos a quedarnos que es un conflicto, ¿no? Es un conflicto en el que se resuelve de manera lamentable, con muertos, con víctimas y tal, pero es así, ¿no? Y bueno, eso fue lo primero que pensé. Lo segundo que pensé, dije, bueno, tampoco es que yo sea una lumbrera y seguramente alguien ya se ha planteado esto desde un prisma científico. Y de hecho, pues sí. Este hombre, Lewis Fry Richardson, no sé si lo conocéis, bueno, es uno de los padres de la meteorología moderna y del cálculo analítico moderno. Este hombre, básicamente lo que hizo o sea, tocó muchos palos, pero el que más me interesaba a mí es que había intentado modelar los conflictos a través de datos bélicos, de guerras. Y había conseguido resultados muy interesantes que voy a presentar en un segundo, pero también me gustó mucho porque era un hombre que, de lo que leí, que bueno, tenía pocas habilidades sociales y no llegó a tener grupos de investigación, o sea, trabajaba muy en plan lobo solitario. Y lo que sí es verdad es que vivió dos guerras, las dos guerras mundiales, y probablemente sensibilizado por esa acción social atroz, pues dijo, yo lo que puedo aportar lo aporto, y lo aportó desde ese punto de vista. Y a mí me gusta esa gente, ¿no?, que dice, bueno, no voy a hacer nada, pero al menos yo voy para adelante, ¿no?
También incluso se enfrentó a intentar modelar matemáticamente la psicología, no el cerebro a través, o sea, a nivel neurocientífico, sino los comportamientos sociológicos, o sea, psicológicos. Entonces, pues bueno, es un personaje interesante, ¿no? Físico. Pero antes de eso, la otra cosa que me planteaba era, bueno, vale, pues ya alguien que ha investigado este tipo de cosas, los conflictos, pero ahora necesito datos. Además, de ciencia de datos, pues necesito datos. Y claro, estaría feo yo soy físico experimental, o sea, yo si necesito datos hago experimentos, pero claro, o sea, podría sacarme una pistola aquí y empezar a recoger datos, ¿no? Pero estaría feo. Entonces me puse un poco a lo más ético, que era intentar buscarlo en internet, ¿no? Y me encontré que existe, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, esto se llama Study of Terrorism and Response to Terrorism. Es una organización sin ánimo de lucro que está asociada a la Universidad de Maryland, ¿vale? Y que tiene, entre muchas cosas, tienen una base de datos. Aquí está, todos los datos que tienen varias bases de datos. Encontré otras organizaciones que habían recolectado datos, pero esta es la más sólida. Tenían muchísimos datos desde los años 60 hasta el 2000, en aquel entonces 14, o sea, con unas tablas que tenían como 100 y pico columnas. O sea, cada evento terrorista lo habían recogido a través de prensa, de medios, ¿no? Y habían recogido 100 y pico parámetros de información, ¿no? Cuánta gente ha muerto, los perpetradores, qué tipo de armas llevaban, o sea, mucha información, ¿no? Pues genial. El caso que, bueno, ya tenía datos. Entonces vuelvo a los resultados de Lewis Fry Richardson, ¿no? Y ahí está el hombre. Y una de las cosas que me fascinó de sus resultados, que me llamó poderosamente la atención, fue esta gráfica, ¿no? Que es una foto que he tomado. En la gráfica se representa, o sea, él cogió datos históricos de guerras y dijo, bueno, voy a representar aquí la severidad de la guerra, y por severidad voy a entender el número de muertos, de fallecidos que se han reportado en esa guerra, ¿vale? Y aquí voy a representar la frecuencia que ese tipo de guerras con ese número de fallecidos se da, ¿vale? ¿Con qué frecuencia se da, no? Entonces, como una distribución de probabilidad de que se dé una guerra de una severidad u otra, dependiendo de esa información estadística, ¿no? De hecho, aquí, pues, las menos probables son la guerra primera y la segunda, que fueron las que menos también tuvieron esto, pero luego hay una plétora de otros conflictos bélicos, y lo representó en una escala log-log. Y la severidad. Severidad, millones de fallecidos. Millones de muertos. Sí, exactamente. Millones de muertos, miles de muertos, 10.000, 100.000, millones. O sea, entonces, por eso es una escala. En total. ¿Cuánta gente? O sea, exactamente. Bueno, claro, es logarítmica, ¿no? Sí. Sí, es logarítmica. Por eso la guerra, las dos se están acercando a la una. Sí. Exactamente. Fue mucho más, ¿no? Pero es el mismo orden normal. Claro, es que el salto de aquí a aquí es de 9.000, el salto de aquí a aquí es de 90.000. Aquí es de millones. Claro. Entonces, eso. Pero bueno, lo que quería decir es que cuando un físico representa en una escala logarítmica una probabilidad de distribución de lo que sea y se encuentra una línea, hace fiesta. O sea, hace una fiesta. Hace una fiesta. Sí, se va, incluso baila. Y yo no baile, pero, o sea, eso. ¿Por qué digo eso? Porque el que te encuentra al final, si lo tienes en una escala log-log, la funcionalidad que representa esto es una ley de potencias, ¿vale? Y una ley de potencias tiene una serie de implicaciones
digamos, de cuáles son los mecanismos que llevan a ese fenómeno a emerger, ¿vale? Entonces, el que fuese una línea tan bastante definida con los datos que suelen ser, pues bueno, había guerras de, creo que tiraba desde 600 hasta la época, ¿no? Perdón, de 1600 hasta la época. Y claro, que saliese también con un exponente. Y una de las cosas que si es una recta, porque puede haber muchos tipos de leyes de potencia, ¿no? Pero si es una recta, se habla de que es libre de escala. ¿Qué significa que es libre de escala? Que independientemente de la escala que yo me fije aquí, los mecanismos que llevan a ese fenómeno son los mismos. Son los mismos. Por eso se dice libre de escala. Con lo cual, ¿eso qué significa traducido a esto? Que si nos encontramos que la distribución de las guerras en base a su severidad sigue una ley de potencia libre de escala, es porque los mecanismos que hacen producirse un conflicto bélico pequeño son los mismos que un conflicto grande. Y eso a mí me parece un resultado impresionante. Un resultado impresionante. ¿De este chico? Sí, de ese. Está ya muerto, pero... ¿Y esto está en algún libro? ¿En algún... Sí, lo que pasa es que el libro no lo pude conseguir, y yo tengo una revista donde sí está la fotografía de él. O sea, se puede comprar el artículo y el libro se llama... Bueno, luego os busco el nombre. O sea, un trabajo chulísimo. Y, o sea, ese mensaje, esa conclusión tan simple que se puede sacar de ahí, parece fascinante. E incluso puede ser útil en el sentido de que, bueno, si puedo analizar un conflicto más pequeño, que está como más localizado, de una manera analítica, para sacar conclusiones de por qué se ha formado a un nivel más científico, unas más grandes puedo tener la información en la misma y puedo incluso intentar bloquear que eso emerja porque conozco cómo emerge. Entonces eso me pareció impresionante. Y la pregunta un poco del millón, ¿qué pasa con el terrorismo? ¿Es igual, no es igual? Y ahí ya entraba yo, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo llevo, pero para enseñar... No. Pues estos fueron mis resultados, ¿no? En la escala logarítmica también la frecuencia acumulada y aquí abajo la severidad. En este caso no hay atentados terroristas de tantos números de personas, aquí no llegamos ni a 1000, ¿vale? Pero sí que empezamos, o sea, aquí empezaba en miles y aquí pues hay atentados terroristas de 1 a 2 personas, 3 personas. Entonces, bueno, lo representé y me encontré que esto se llama ley de potencia rota, en el sentido de que sí que aquí hay una zona libre de escala, pero está rota y aquí parece que hay otra, ¿no? Como que dos mecanismos diferentes, ¿no? Y esto está un poco en torno a 50, o sea que a partir de atentados mayores de 50 víctimas, sí que te encuentras el mismo resultado. Y además el exponente, que era lo más sorprendente, 2,5, el de la guerra era 2,6, porque el exponente, sí. Una pregunta, si los mecanismos son los mismos para cualquier tipo de guerra o de atentado, ¿no? O sea, da igual el volumen. Entonces, si los mecanismos son los mismos, ¿por qué son mucho más frecuentes unos atentados con menor escala, o sea, con menor repercusión, unos atentados más grandes? Bueno, los de menor escala tienen al parecer, por lo que se podría interpretar de esta gráfica, es que los que tienen un menor número de víctimas tienen mecanismos diferentes. O, en otras palabras, y a mí me gusta utilizar esta palabra, hay ciertos grados de universalidad que te indican que hay mecanismos que independientemente de cuánta gente muera, cuánta gente no muera, o sea, independientemente de cuánta gente muera, el fenómeno es el mismo. El fenómeno social es el mismo. Y en el caso del terrorismo, a partir de aquí, pues me salían resultados. Es verdad que me podríais criticar, bueno, esto, claro, si lo coges un poquito más arriba, que también en el lineal ya te cambia el número, o sea, también se podría criticar, bueno, es que aquí estás pillando, pues esto es muy importante, ¿cuántos, cómo se dice?, cambios de escala pillas? Si pillas solo ¿cómo se dice?, un cambio de escala, un orden de magnitud,
no es relevante lo que estás sacando, pero si pillas 3, sí. Yo aquí pillo 2 y un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, pareció relevante. Pero claro, esto era intentar hacer lo mismo que hizo este hombre, pero con datos de terrorismo. Y me salían conclusiones que me animaban a seguir porque digo, estamos ante un fenómeno similar. Pero yo quería hacer algo que no fuese copiar eso y además quería meter, por eso contaba lo del principio, el tema de las redes, porque al final si estamos hablando de un sistema complejo, de un fenómeno que emerge en la sociedad, pensaba que si era capaz de definir una red que capturase ese tipo de mecanismos de alguna manera, pues era interesante, porque estaba intentando modelar al fenómeno. Y me puse a darle vueltas, pero no me convencía nada, ¿no? O sea, si algo me convence, tiro para adelante, pero no llegaba a convencerme. Entonces, al final llegué a una situación en la que dije, creo que por aquí voy bien, y os voy a contar un poco el modelo, y luego los resultados, ¿vale? Entonces, yo la llamé red de empatía, ¿vale? Y no empatía de uno hacia un terrorista o hacia un grupo terrorista, sino empatía entre grupos terroristas. Y os voy a explicar por qué. O sea, yo entendía que si un grupo terrorista atentaba contra un país, por ejemplo, y otro grupo terrorista, en el mismo intervalo de tiempo, más o menos, también atentaba contra ese otro país, contra ese mismo país, los dos grupos terroristas, aunque pasasen uno del otro, tenían un enemigo común. O sea, eso se llama empatía, ¿vale? Por eso lo llamo empatía, ¿vale? No, independientemente de que de manera explícita la tuviesen, sí que el hecho de que están atentando, tienen un enemigo común, existe ese mecanismo, ¿no? Y entonces dije, bueno, eso parece que existe, o yo me lo voy a creer, y entonces voy a definir una red donde las conexiones entre los nodos van a ser los grupos terroristas, y las conexiones, que dos grupos terroristas, dos nodos estén conectados, es porque han atentado contra un enemigo común, ¿vale? Un poco simbolizándolo con un esquema muy feo, pero bueno, muy didáctico, ¿no? Porque lo he pintado yo. Si tenemos 3 grupos terroristas, ¿vale? Y 4 países, y el T1 atenta contra P1 y P3, el T2 atenta contra P1 y P2, y el T3 contra P3 y P4, pues podemos establecer una red donde T1 está conectado a T2, tiene empatía, y T1 también está conectado a T3. Y si viniese otro grupo terrorista, o si atentase T3 contra T2, pues se generaría otra conexión. O si viene otro grupo terrorista T4 y atenta contra estos 3 países, entonces podemos establecer más conexiones. Y ese era un poco el mecanismo, se entiende, ¿no? A lo mejor no se compra, no lo compráis, pero se entiende. Pues así hice, cogí todos los datos, yo sabía cuándo habían atentado, dónde habían atentado, incluso en la ciudad, pero bueno, me restringía al país, ¿no? Y no sé si se ve muy bien, esa fue por años la red que se construyó, con ese simple algoritmo, ¿no? ¿Vale? En esta red veis que algunos nodos no se ven porque son muy pequeños y otros son muy gordos. Los gordos son grupos terroristas que han atentado ese año mucho. O sea, yo quería sacar un poco más de metainformación en esa misma red. O sea, cuanto más grande el nodo es porque ha atentado más, independientemente de que esté conectado o más o menos con otros grupos. En algún sitio estará ETA, ¿no? Que atentaba mucho, pero atentaba en España y en Francia y a lo mejor no está conectado. Y entonces yo quería saber un poco visualmente qué aspecto tenía la red en ese sentido. Los colores también tuve una manera de clasificar los grupos terroristas de determinadas maneras y entonces pues le asigné unos colores, ¿no? Pero eso no voy a entrar, ¿no? Y un poco ese era el resultado visual, ¿no? Pero obviamente no me iba a quedar ahí. Digo, bueno, ya que tengo una red montada, no sé si creérmela yo incluso o no, pero bueno, ya la tengo montada, voy a estudiar las propiedades de esa red. Y entonces, aquí se ve, os voy a decir, aquí arriba
tenéis el número de componentes. O sea, si la red está separada, o sea, hay dos componentes, o sea, dos conjuntos de nodos conectados, pero que no están todo conectado entre sí, son dos componentes, ¿vale? Pues el número de componentes, el diámetro, es una medida un poco de cómo se puede abrir de esta red, el número de nodos, o sea, el número de grupos terroristas ese año, el número de conexiones, ¿vale? La densidad de conexiones por posibles conexiones para un nodo, el coeficiente de clustering, esto olvidaros, y esto ya no me acuerdo. El camino medio entre nodos, el máximo camino medio entre nodos, es decir, promedio. O sea, en promedio, para llegar de un nodo a otro, ¿cuánto tengo que recorrer? Y eso lo hacía y sacaba esos resultados, ¿no? Para cada año y se representaba. Y una de las cosas que se ve es que, bueno, dependiendo del año, pues hay una cierta variabilidad, ¿vale? Claro, en este punto es donde entra mi deficiencia. Y es que yo no sé, o sea, sí podría hacerlo, pero no sé la historia del terrorismo, ni qué, debido a qué se producían más atentados, menos atentados, y conectarlo con este tipo de fenomenología, este tipo de propiedades, sería lo ideal, ¿no? Sería el siguiente paso, pero no lo hice porque no tenía tiempo y porque no tenía tiempo. Pero lo que sí hice es que, independientemente de haber montado esto, es que yo no me lo creía. Digo, yo, claro, esto puede ser sensible a los parámetros. O sea, porque yo dije, yo esto lo calculé para un intervalo de tiempo en el que yo asumía que iban a tener esos dos grupos de terroristas empatía si atentaban contra el mismo país, en ese intervalo de tiempo. Pero si el intervalo de tiempo es más grande o más pequeño. O, si, por ejemplo, es 30 años, tampoco tiene mucho sentido que definir algo como empatía. O sea, realmente no... A lo mejor el grupo terrorista ya desapareció incluso. Y si es muy pequeño, tampoco estoy ya perdiendo un poco la idea. Entonces, yo dije, voy a intentar ver si la red es sensible a los cambios de parámetros, para yo creérmelo un poquito más y darle robustez, ¿no? Y entonces lo que hice fue definir desde un mes hasta 12 meses ese intervalo de ventana de tiempo donde yo definía que había empatía, ¿vale? Y lo que me encontré es que era robusto, es que las propiedades de la red se solapaban dentro del margen de error, ¿no? Aquí tenéis el intervalo de tiempo que consideraba con una escala de color y aquí los resultados también con una escala de color, ¿vale? Entonces veis que se solapan, o sea que independientemente que yo coja 3 meses o 6 meses, la red que se me forma sigue teniendo las mismas propiedades. Y eso sí que me daba a mí una sensación de, digo, bueno, lo que estoy intentando medir con este modelo tendrá más sentido, tendrá más información de a donde yo quiero llegar, pero realmente es robusto. Y como os decía, pues lo interesante en ese momento es analizar por qué aquí hay una cierta periodicidad y conectarlo con la realidad con la que nosotros hablamos sobre el terrorismo, sobre los movimientos socioeconómicos, geopolíticos, ideológicos, y no lo he hecho. Os lo digo así honestamente, no lo he hecho, porque no me da pereza, pero no tengo tiempo. Entonces, bueno, pues hice más cosas, algunas, pero ya sería saltar a cosas un poquito más técnicas, y entonces salto a la conclusión, ¿vale? O reflexión. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, más que sacar una conclusión sobre esto, yo sacaría una reflexión, ¿vale? Y una reflexión un poco en base a todo lo que os conté al principio, de ver este tipo de problemas desde un punto de vista más científico, con el bagaje un poco científico que tenía yo, las reflexiones que tenía. Me parece, más que reflexivo, como un alegato hacia los científicos, que nos encontramos en un momento en el que, como hay tantos datos y hay tanta calidad de los datos
y hay tanta facilidad para acceder a ellos, son como gratis, muchos de ellos. Yo esto lo tuve gratis, solo le escribí un email a la universidad y les dije, mira, los quiero para hacer esto. Y me dijeron, venga, pues sin problema. Y me parece que el ser científico es ser un ser poderoso hoy en día, o sea, porque tienes el poder de no informar, o sea, no de adquirir información, que se supone que la información es poder, sino de entender las cosas. Y entonces el alegato un poco en el sentido de que ese poder utilizado con buena voluntad pues puede sacar resultados sin ninguna financiación, en tiempo libre, que pueden ser útiles, ¿no? Entonces, pues está bien que se le deje a los científicos, se le dé comodidad y se le deje hacer lo que ellos saben, ¿no? Y eso sería el final, pero bueno, la línea de índice de contenido llegaba hasta Madrid, ¿vale? Entonces termino en Madrid. Y en Madrid os cuento que junto con Carmen Fernández y otros 2 compañeros más estamos organizando un proyecto que se llama Clubes de Ciencia España. ¿Quién había escuchado el Club de Ciencia España antes? Vale, pues el resto os informo de que bueno, el proyecto se ha desarrollado ya en México, en Colombia, en Bolivia, en Perú, Paraguay, Brasil, creo que Ecuador también está metido ya en el ajo, igual que nosotros, y en 2018 España se une a esa red internacional que intenta inspirar a los futuros científicos del país, poniéndolo en contacto con una red internacional de gente talentosa, gente que les lleva a lo mejor 10 años de ventaja, pero que están ¿cómo se dice? Destacando en sus campos y que tienen la bondad de acercarse a los estudiantes, a los futuros científicos y decirles, mira, pues esto se hace así, te enseño lo que he aprendido y tal. Eso tiene su valor y creo que el crear esa red internacional, donde también forman parte las empresas, la Fundación Sicomoro, forman parte las instituciones, esa red internacional, al final, siempre que se habla de red, se habla de emergencia, ¿no? Yo creo que pueden emerger oportunidades en todo el mundo. Y entonces, pues tanto en los otros países como en España se está montando, ha crecido muchísimo en Latinoamérica y en España este año. Vamos a hacer 2 eventos, uno en Madrid, un simposio, donde va a haber charlas tipo Tech Talk y luego una tertulia científica sobre interdisciplinariedad en ciencia, con científicos prestigiosos, más los ponentes que nos traemos de universidades, son latinoamericanos, pero son de universidades tipo MIT, Harvard, que están haciendo neurociencia o bioingeniería, o, en fin, algunos trabajan en el Media Lab. Van a desarrollar talleres o clubes para niños de 17 y 21 años en Granada durante el 3 y el 7, ¿vale? Y darán charlas también, las charlas tipo textos las darán aquí en Madrid. Entonces, para más información podéis visitar la página, que es muy fácil, clubesdeciencia.es, y si le podéis dar difusión sobre todo, o sea, esto es para el público general, esto para un público determinado, pero de toda España. Si tenéis hijos entre 17 y 21 años, mandarlos para allá, que lo aceptamos. Y nada, y muchas gracias por vuestra atención. Yo tengo una pregunta. La verdad es que me ha encantado tu presentación y cómo lo has llevado, pero antes de que empezaras yo pensaba que ibas a hablar de cómo desde la ciencia se puede prevenir, que no ha sido así, claro, cómo se puede prevenir el terrorismo. Me acordaba de una serie que he visto de Person of Interest, que es, claro, desde la tecnología pura, alguien que sabe cómo está construido un sistema en Estados Unidos para detectar el terrorismo, pues recoge todas las conversaciones y saca lo que puede ocurrir y entonces pues mata al malo. No ha sido así, ¿no? Entonces, de lo que tú has hablado es de cómo analizar lo que ha pasado. Modelar. Bueno, os he engañado un poco porque el proyecto que hice en realidad en el bootcamp era utilizar algoritmos de inteligencia artificial para predecir cuándo iba a ocurrir y en dónde iba a ocurrir un evento terrorista. Eso es lo que hice en el bootcamp.
tenía ¿cómo se dice? Un porcentaje de acierto del 70%, más allá no llegaba. Y probablemente estaba sesgado un poco por los datos, tampoco había muchos datos para hacer eso. O sea, yo dividía los datos en un conjunto de entrenamiento, en un conjunto para testear. En el entrenamiento entrenaba el algoritmo y en el testeo hacía predicciones y las comparaba con el de testeo. Y llegaba a eso, al 70%, que es muy bajo. No es muy bajo. O sea, muy bajo. O sea, pero eso lo utilizaba yo para mi portfolio como científico de datos, ¿no? Luego, mientras que me entrevistaba con otras empresas, el proyecto este que os he enseñado lo hice en un mes que estaba entrevistándome y tal, y estaba en el paro, y digo, pues mira, me entretengo en hacer esto. Y eso lo hice ahí, eso lo hice después del campamento, ¿no? Y lo hice en el sentido de, sí, lo de meter un algoritmo de inteligencia artificial, pues tendrá una limitación. O no, pero, o sea, realmente no me picaba tanto la curiosidad como abordarlo de un punto de vista más fundamental. Y así es lo que hice. Intentar modelarlo, intentar abordar el problema, diseñar un modelo que con mi intuición yo pensaba que iba a capturar cosas que son importantes y que me van a ayudar a conectarlo con la realidad, con lo que nosotros observamos y con lo que nosotros... Ya, por una parte, puede ser predictivo o simplemente para explicar lo que ha pasado y conectarlo y que esté bien correlacionado. Y por eso lo hacía, eso es lo que hice. Una pregunta, respecto a los datos estos que estamos utilizando para sacar tu estudio, sí. Ya hay un filtro previo, ¿no? De esta entidad que decide qué es si esto es un atentado terrorista o no es un atentado. Sí, una de las cosas que más... Un tío, un musulmán entra en un supermercado griego, mata a dos y se cataloga como un atentado terrorista, pero un tío en Nueva York entra en un supermercado chino y mata a dos chinos y se cataloga eso como un... O sin matar, también puede haber atentados terroristas sin matar. De hecho, o sea, en los cursos estos que hice de terrorismo, la mitad del curso era definir qué entendíamos por terrorismo. O sea, que no es una cosa trivial. Porque sí, lo puedes mezclar con ideología, lo puedes mezclar con política, lo puedes mezclar con la dimensión que hace, el daño que hace. No es difícil, las fronteras son muy difusas. Hay cosas que son a lo mejor muy evidentes, pero las fronteras... Y de hecho había ahí grupos terroristas, había como 1000 y pico grupos terroristas en todo el dataset, ¿no? Yo conocía a ETA, ISIS, IRA, Boko Haram, el Al-Qaeda, los típicos, ¿no? O las FARC, o sea, era de todo el mundo, ¿eh? Y en la documentación de cómo ellos reportaban, pues tenían y lo hacían bien, ¿no? Hacían bien lo que... O sea, quiero decir, no sabría decir si la definición que tenían era la correcta o no, pero tenían una manera sistemática de decir, este sí, este no. Y por lo menos son consistentes, ¿no? Entonces tenían una manera de... tenían algoritmos también de inteligencia artificial para sacar la información de la prensa y analizarla y filtrarla para ir a los artículos candidatos. Y luego los artículos candidatos había gente que se ponía un poco a analizarlo más en detalle y a sacar toda esa metainformación. Era un proceso de chinos, de hecho. Sí. Pero los chinos estaban en Palantir, ¿no? Estos eran americanos los que... Sí. No sé si contesto a la pregunta. Te deja satisfecho. La verdad que sí, claro, yo soy de letras y somos contemplativos. Sí. El modelo que has puesto es muy interesante, etcétera, pero adolece de varias cosas, creo. La empatía que dice de los países es una empatía relativa. Es el mundo pobre, entre comillas, el mundo rico, entre comillas. Pero en teoría estamos más en el foco. Uno estaba más en el foco del terrorismo que otros, con lo cual la posible empatía. Sí. Pero ese modelo no tiene en cuenta, por ejemplo, empatías de ideología. Si el ETA y el ISIS aparentemente no tienen nada que ver. Aparentemente. Entonces ahí hay una empatía extraña. Bueno, pues si lo trasladamos a Italia hay una empatía extraña ahora mismo, ¿no?
Entonces eso no está contemplado en el modelo. No, no. O sea, yo lo reduje como hacen los científicos, a lo más simple. Y no me planteé. O sea, es que la pobreza es un atractor de hecho, esto es impresionante. En el curso de terrorismo que organizaba la Universidad de Maryland, en inglés, con gente que trabaja para el gobierno y tal, dando charlas, uno de los ejemplos, que eso no lo he dicho, pero hubiese conectado mucho más todavía con la charla, uno de los ejemplos que daban donde puede emerger el terrorismo era un barrio de Almería, que se llama El Puche. Yo lo conozco, no he ido, solo he ido una vez a jugar al fútbol, pero no es de mis sitios favoritos, y lo ponían de ejemplo, y entonces hay mucho, ¿cómo se dice? El analfabetismo también es un trigger. O sea, hay mucho, pero yo lo reduje lo hice adrede, a reducirlo a lo más básico. Y no sé si lo he explicado bien o no. O sea, la empatía no es entre países, es entre grupos terroristas. Porque han atacado al mismo país. Porque tienen un conflicto contra el mismo país. Entonces, de manera indirecta, tienen algo en común. Tienen algo en común. No, sí, pero te digo que el modelo. Sí. Habrá ciertos grupos que no ataquen a Francia porque Francia suministra armamento a Irán, por ejemplo. Sí. Los grupos chiitas no van a atacar a Francia por definición, porque al fin y al cabo Irán. De todo eso adolece el modelo, obviamente. Sí, sí. No es el modelo, otra cosa es las cosas que tú generas, los porqués de ese modelo. Claro, y de hecho, el porqué de ese modelo no está hecho. de hecho, o sea, esto para mí tiene poco valor. O sea, esto que hice tiene poco valor porque lo único, digamos, que me genera satisfacción es este resultado. Que tiene, lo que he definido ahí, lo que represente, tiene cierta solidez, pero no lo he conectado a la realidad. Y a lo mejor si lo conecto a la realidad puedo conectarlo y puedo encontrar ciertas conexiones. Un segundito. Puedo encontrar ciertas conexiones con la realidad, con lo que ha pasado, con los niveles de analfabetismo en el mundo, los niveles de pobreza en el mundo. O sea, cualquier tipo, o sea, el incremento de producción armamentística. No lo sé, pero no lo he hecho. Y como no lo he hecho, pues no sé si la simple definición que yo hice de la empatía es capaz de capturar esa fenomenología. Sí, está. Los contemplativos lo veíamos de otra manera. Ponían la gráfica de la Guerra Mundial. Es una gráfica correcta, porque tiene ciertos errores de concepto, sobre todo respecto al señor que se murió. Sí, sí. El conflicto del Congo, por ejemplo, genera 10 millones de muertos y es un conflicto personal del individuo que reina en Bélgica y que monta ahí un cirio por el cielo, ¿no? Pero no está incluido dentro de esa gráfica. O las legiones romanas que desaparecen en el bosque de Teutoburgo, que representa para el Imperio Romano perder 15.000 hombres de una fragata. Comparado con la Segunda Guerra Mundial, para el ejército romano sería como también perder para los alemanes, perder todo el este de Europa. Sí. En ese sentido yo también interpretaba que él no fuese más atrás en el tiempo a la hora de utilizar datos, es porque no quería irse a épocas que no fuesen tan cercanas a la moderna. Claro, pues te decía lo de la comparativa con el porcentaje de población, cuántos miles de habitantes, etc. Sí, sí. Y Luego, desde un punto de vista del sentimiento de un científico, ¿cómo se siente el científico al no haber aplicado sus modelos, de los cuales está satisfecho, contra la realidad? Digo, porque desde el lado de la población, que no somos científicos, consideramos que eso es una grandísima pena. sí, sí. Vamos, yo por lo menos. No en plural, ¿no? Entonces te animo, Miguel, a que lo apliques, Sí, ¿no? Porque o sea, yo esto no lo aplico. yo creo que el científico tiene un deber para con la sociedad en la que está, ¿no? Sí, mira, o sea, yo. Mira, yo. No, esto lo digo con todo el cariño del mundo y bueno, porque gracias a Psicómono estoy entrando en contacto con vosotros, de lo cual me alegro muchísimo, digo, con gente, con científicos, filósofos y demás,
Y entonces, de verdad que admiro muchísimo pues bueno, pues el conocimiento y toda la capacidad de hacer cosas, ¿no? Claro. Pero entonces hay que aplicarlas, ¿no? Claro, esa responsabilidad, al menos publicarlo, algo así, pero yo, por ejemplo, esto no lo publicaría, pues no estoy contento. No, claro, tienes que continuar. Claro, pero no tengo tiempo. Bueno, pero cuando lo tenga... Sí, no, si esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Esto es de futuro, que ahora te has parado con el futuro de la ciencia. Empezó en 2015. Es muy prometedor. Que parece genial. Es verdad que está totalmente empezando. Mira, yo... Los estudios de ciencia tienen una proyección social muy buena también, con Sí, lo cual... claro. Yo en 2015 dije, mira, un mes hago el modelo de predicción y en otro mes monto una página web y la pongo ahí para que la gente la pueda utilizar, incluso pueda reportar cosas y así capturo yo datos y los vendo. Y yo iba a ya... ¿Cómo? Claro, yo siempre estoy haciendo cuentos de la lechera, pero luego hago menos de la mitad, porque no me da la vida. Bueno, este es un ejemplo, pero también es una reflexión, como tú has hecho Sí. antes, la reflexión de la importancia del científico, de la suerte que tiene el científico, pues continúa esa reflexión desde el lado de, la sociedad, ¿no? Y no hay que, yo no pienso que el problema económico, hasta cierto punto, el problema es considerar que un poder lo que tienen esas personas y que hay que darle la comodidad y la libertad para que lo utilicen, para el bien, obviamente. Y a veces será un problema económico, pasa que aquí en España tampoco se sabe ganar dinero. O sea, ganar dinero sobre la ciencia. Incluso, o sea, eso, que el alegato más que lo económico yo creo que también, pues en un sentido un poco más de entender el valor de eso y entonces facilitarlo, económicamente o como sea. Te quería preguntar, tu modelo sigue la ley de potencias, ¿no? Está representando que el fenómeno del terrorismo es una ley de potencias, ¿no? Entonces, si es posible, o pregunta ¿es posible predecir que cada cierto número de atentados de pequeña escala le suceda luego uno de gran escala? Claro, eso se podría, pero eso no es mi modelo, eso es la representación de los resultados de cómo lo hizo este hombre, que sigue una ley de potencia. Te digo porque en un curso que está haciendo de Instituto de Santa Fe, que es más complejo, pues se han hablando y están aplicando para predecir terremotos que cada cierto número, como siguiendo una ley también de escala, Exactamente. Cada cierto número de terremotos luego le sigue uno de mayor escala. Sí. Ya hay predicciones sobre Japón que Claro. va a haber uno Claro. grande. Esto enriquecería mucho, esta información enriquece otro tipo de, o sea, un modelo. Y lo mismo para Kraken, también estos mismos... Claro, de hecho las redes sociales online son libres de escala, son como esta, como esta. O sea, que algún tipo de predicción sí que se puede sacar. Claro. Además, o sea, lo importante de esto no quedarse aquí, sino lo que hice un poco, tirar por otro camino, pero esto ya lo sé. Y de hecho, bueno, no lo he enseñado, lo tenía aquí. O sea, la otra cosa que se me ocurrió es, bueno, voy a medir la distribución de los nodos, a ver si es también libre de escala. Y me salió que no era libre de escala, era una ley de potencias, pero exponencial. ¿Vale? Y ahí se veían los exponentes pero bueno, esto lo hice también un poco en plan, bueno, a ver qué sale. O sea, no... Pero porque sabía que había una distribución que sigue una ley de potencia y luego he montado yo un modelo independientemente y quiero ver si tiene cierta conexión con ese observable. No, te quería comentar que yo no creo que sea culpa tuya que esto no continúe, sino que esto, lo que sería bueno es que lo conociera el CNI, si le interesa, que siguiera adelante con ello. De verdad te lo digo, el CNI seguro que tiene en Ámsterdam, donde sea, grupos encargados de predecir las acciones terroristas y demás, y esto les puede servir o no, pero bueno, por lo menos que lo conocieran. Sí, pues yo se lo iba a pasar a Pablo Escobar, al hermano, el peluche. Pero, no sé, o sea, yo creo que hay gente, o sea, yo cuando me puse a hacer esto, en la parte esta que os he contado mía,
me puse a mirar bibliografía, a ver qué se había hecho, y no había mucha cosa, pero había cosas, pero muy poco. Y de gente que publicaba los artículos y sacaba conclusiones más conectadas más relacionados a lo de la ley de potencia y a los exponentes. Y un poco a conectar la evolución, porque este exponente, o sea, si esta recta, que eso también lo hice, la calculo para cada año y calculo la pendiente y pinto la evolución del exponente con el tiempo, pues también tengo otro observable que evoluciona con el tiempo, que lo puedo conectar con otros aspectos de la sociedad. Pero en ese sentido hacían los trabajos, pero yo encontré 3 o 4. Probaba a corregir la parte de arriba si se mete el número de heridos. Porque cuando son muy poquitos muertos, sí, lo mismo ahí sí puede ser significativo el número de heridos. Y a lo mejor eso te puede levantar. Yo también veo una correlación como Las Palmas, ¿sabes? Y yo intentaría ver. Que la tire para arriba. Claro, algún seco metiendo el número de heridos cuando hay pocos muertos, sí. A lo mejor el número de heridos puede ser significativo, sí, y eso te puede levantar la pendiente. De hecho la hice también con los números de heridos y mezclando. Es más, no sé si esta gráfica, porque esto lo hice en marzo de 2015, o sea, tiene ya la gráfica. No sé si esta es una de las que tenía todo o solo los muertos, los fallecidos. Sí, no encontraba. Yo creo que eso es un patrón, tienes que ir para atrás. Es un patrón de diferencia de comportamiento terrorista según si lo quieres hacer a gran escala y cargarte, tirar las torres en clase abajo o disparar un tiro en la nuca a un guardia. Claro, pero tiene mecanismos diferentes, al menos la distribución. Sí, sí, claro. Yo creo que sí es representativa la diferencia entre uno y otro. Hacia atrás. Ahora me acuerdo que en un TED el TED Madrid-Cibeles, que era de tema social, sí que había una chica de origen libanés, pero que vivía en Silicon Valley, que habían montado pues, una startup con objetivo social para medir o para intentar concluir qué cosas llevan a alguien a cometer o a involucrarse en una banda terrorista, sí, como que tú has hecho antes una mención, pero es ya un poco más que lleva cuáles son las condiciones sociales o personales que puedan llevar a un individuo a hacer algo. Es más. Me acuerdo que una de las cosas mencionaba varias. Y una de ellas dijo que realmente es el hacer que alguien se sienta completamente diferente al entorno en el que vive, ¿no? Sí. Y comentaba que ella recién llegada al Líbano, pues a ella su mamá le hacía la comida para ir al colegio, y en el colegio ella era la diferente y en muchos casos pues hacían mofa de qué comida tan rara comía aquella. Y eso te aísla, y si te encuentras con un grupo en el que te sientes cómoda, pero un grupo destructivo, ya puede ser una secta, que también pasa, o esto, pues entonces, eso. Ahora que me has dicho esto, me he acordado, en la base de datos, o sea, en la página web de la organización esta, hablaban de un dataset en el que estaban trabajando que se llamaba Prius, que intentaban capturar información de radicalización de personas, individuos, coger información de individuos que se han radicalizado, coger información de pasado para encontrar esos patrones en datos y ponerlos en los datos para que la gente igual hiciese lo mismo que ellos, ¿no? Y la sacaron, me decían, yo le escribía de vez en cuando un email, ¿la habéis sacado ya? Y ahora la han sacado al principio de 2018, lo sacaron, pero no la he tocado. Y no sé, pero estaría guay. Mira, es que yo tengo una duda. En esa gráfica está midiendo severidad, como dices, digamos, número de fatalidad, de fallecidos y frecuencia, ¿vale? Claro. De alguna forma.
es que me parecen datos, como te diría yo, a lo mejor no me explico bien, pero inconsistentes. Es decir, creo que esa gráfica casi lógicamente tiene que ser lineal, sea logarítmica o no sea logarítmica, porque la frecuencia de atentados con poquitos muertos, como que de lógica tiene que ser mucho mayor que la otra. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es que sé que me estoy... Sí, pero... El punto de partida, con lo cual se sacan luego unas reglas y unas consistencias, etcétera, que estoy de acuerdo con Maite, que, joder, hay que ir a un poquito más, pero es que... Págame. Me parece no muy consistente. Por obvio desde mi punto de vista. Te digo, obvio no, yo creo que casi trivial el que esa curva sea decreciente. Me parece trivial, porque es más fácil matar a una persona que matar a 20. Parece trivial. O es más fácil montar un conflicto. Estadísticamente yo pienso que sí. Pero claro. Hombre, no sé. Yo no tengo experiencia. Podrías tener 100 formas. En una log. Exactamente. Un segundo. La funcionalidad es lo que no me parece trivial. La funcionalidad, el que tenga esta funcionalidad, ¿vale? Eso es lo que no me parece trivial para nada, porque podría ser así, podría ser asado. El decaimiento está claro. Ahora, ¿cómo decae? Si decae en picado, hace una caída así. Eso no es trivial. Eso es lo que no es trivial. Sí. Bueno, digamos que hay, por así decirlo, la pendiente que pueda tener y que se parezca. No, pero no es la pendiente, es que cae como una recta. Sí. No. Es que una log cuando cae como una recta es invariante. Es invariante de escala. Entonces, ese concepto es lo que te saca. Porque si no cae como una recta en una log y cae como una curva así, acaba pasando, no tienes ni puta idea de lo que es. Claro. La diferencia es que cuando cae como una recta, eso es lo que te indica algo, nada más. No es que no decaiga. Decaer siempre va a decaer, es obvio, es estadística. Sí. Ahora dices, sí decae. Y esta decae como dos rectas, como dices, aquí tiene que haber, huele algo raro, ¿sabes? Porque decae como dos rectas, no como una. Sí, entendido, pero... Sí, no, pero no, esto es... No, pero, o sea, lo que tú dices, o sea, sí, 10, 100, cada salto de escala es un orden de magnitud. Lo que pasa es que no he puesto el simbolito del log. Sí, eso, pero vamos que... Los logs tienen un problema en sí mismas, es que tienden a hacer esto. ¿Sabes? Le gusta mucho. Toda la naturaleza. O sea, a lo mejor la palabra... Déjame corregir... déjame corregir una cosa. Es que ha matado a gente, ¿no? Él ha matado a gente. Yo he sufrido... Está claro que en la sensibilidad no la escala. Ya, bueno. Es más fácil matar a 20 que matar a uno, porque matar a uno es más personal. Sí, pero déjame corregirme. No. Yo si te quiero matar, te voy a matar. No te quiero matar. No tendría ningún problema. Quiero decir, torpeando así, imagina. Vamos a dejarlo porque me acabo de Me saco la pipa. Sobre el papel, sobre un modelo teórico, yo digo, yo no tendría ningún problema de matar. Si quiero matar, te voy a matar. Pero no lo mismo matarla a ella aquí que poner una bomba en su coche, por ejemplo. Claro. La voy a matar igual, pero no tengo esa relación con... Yo creo que también... Pero déjame... Miguel ha dicho una cosa que es importante. La base de datos sobre la que él ha trabajado es mundial. Es decir, nosotros tenemos muy próximos un tipo de atentado terrorista. Sí. Pero tú, imagínate lo que es África, lo que es Ulan Bator, lo que es la Mongolia de abajo, lo que es Afganistán. Colombia. Y hay grupos que con una serie de vocales que son innombrables, que matan a 2, 5, 20, 30, se están matando todo el día entre ellos, en fin.
Yo no sé, habría que ver los datos, cuál es la representatividad de los grupos internacionales que conocemos, de los grupos europeos de alguna manera, tipo este tal. Entonces es distinto, porque es decir, cuando tú haces todo esto a una escala mundial, yo creo que habría que verlo, es decir, todo, evidentemente tiene que seguir curando. Déjame corregirme. Cuando he utilizado la palabra fácil, lo quería utilizar en fácil de encontrarlo. Y por eso luego he utilizado la palabra estadísticamente. Me parece más normal encontrarse casos de 1 que de 2, que de 3, que de 4. Me parece, o sea, no me sorprende. Y que haya una tendencia decreciente no me sorprende. Es verdad, pero no lo decía en el sentido de fácil de la ejecución, sino de encontrarse. Y eso me corrijo, que hombre, si vamos a los datos, es como los accidentes de coche, muere muchísima más gente, pero cuando estrella un avión, claro, automáticamente sale el primer avión y ha muerto 200 personas. Exactamente, esa es la gran diferencia. Entonces hay que ver cuál es el patrón de la frecuencia de un accidente de tráfico frente a cuál es el patrón de la frecuencia de un accidente de aviación. Entonces esto es un poco lo que te está ahí. Sí, bueno, en serio, que tienes que seguir curando tú. Ya, sí. Te estamos fustigando para... No, si a mí me encanta que me peguen, o sea, que me den caña. Había en la tabla, o sea, ¿te refieres por severidad o en la tabla? En el conjunto, la tabla creo que tenía en el 2014, recolectado desde los años 60 creo, 60 y algo, hasta 2014, 150.000 eventos. 150.000 eventos. Yo no, pero tú tienes que hacer muchas cosas con eso, es que eso tiene mucha información. Págame. Sobre todo, como Ana dice en su libro, la guerra está entrando en su fase final. Efectivamente. Sí. Una pregunta, ¿qué más plataformas conoces para recoger datos de este tipo? Yo conozco Kaggle, pero de hecho en Kaggle han sacado los datos de esta empresa, de esta organización. En Kaggle hay muchos datasets de muchos tipos, pero veo que se hace poco sobre redes complejas. Sí, se hace muy poco, sí, porque no es el contexto natural donde se desenvuelve un científico de datos. O sea, es verdad que está presente cualquier fenómeno de una empresa, cómo funciona algún problema específico de una empresa, pero no es la manera de abordarlo. La manera de abordarlo es explorar un poco los datos, montar un modelito de Machine Learning o de Deep Learning y sacar los resultados y ahí tienes predicciones y mejoras los negocios. Cuantitativamente puedes medir cómo lo mejoras. Entonces, no es la manera... Pero tiene mucho potencial aplicar redes... Sí, pero es más laborioso, tiene más incertidumbre. Hay una empresa en Austin, en Texas, que a mí me gustaba mucho porque abordaba los problemas, hacía consultoría y abordaba los problemas a través de redes complejas. Tiene un nombre así como árabe, pero no me acuerdo, siempre se me olvida. Se lo tengo que preguntar siempre al que me enseñó ciencia de datos. Pues muchas gracias. Nada, vosotros.